Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, aquí les muestro nuevamente la atalaya de fecha octubre de 2019, edición de estudio. Quería comentar acá, en esta revista, la Watchtower hace mención del año de 1919, hace 100 años atrás, la importancia que tiene este año para la ciudad Watchtower, y hace una conmemoración, un recuento de lo que había ocurrido en 1919. Acabo de leer todo el artículo y habla pues de la historia de la sociedad, qué es lo que había ocurrido en 1919, cuando apenas había acabado la Primera Guerra Mundial a finales de 1918. Y entre otras cosas que cuenta acá, mayormente son aspectos no doctrinales, no toca nada de doctrina sino de historia, hablando que después de la Primera Guerra Mundial se formó la Liga de Naciones, que tenía como propósito lograr la paz y seguridad, y que muchas religiones cristianas dieron su apoyo a esta Liga de Naciones. Habla que en ese año el juez Rutherford salió de prisión junto con los directores. Supuestamente dice acá que mientras él estaba en prisión tenía que realizarse las elecciones para nombrar la junta directiva, entre ellos al presidente de la sociedad. Había pues acá de una manera una preocupación, porque en 1919, en el mes de enero, todavía seguía preso el señor Rutherford con sus compañeros directores, que fueron 7 u 8, y los que estaban fuera no sabían a quién elegir. Todavía no se pensaba que iban a salir libres el señor Rutherford con los directores que habían sido condenados a 20 años de prisión por haber publicado el libro Misterio Terminado. Pero lo que nos dice la Watchtower es que ellos fueron a prisión acusados de sedición y traición. Esos fueron los cargos, porque en el libro Misterio Terminado, en la versión original, contenían 6 páginas muy serias que contenían pues sedición. A principios de mayo de 1918, el fiscal general de los Estados Unidos, Thomas Watt Gregory, condenó el libro El Misterio Terminado como uno de los ejemplos más peligrosos de propaganda, una obra que estaba escrita en un lenguaje extremadamente duro y distribuida en enormes cantidades. Se emitieron órdenes de arresto contra Rutherford y otros 7 directores de la Watchtower, quienes fueron acusados bajo la ley de espionaje de 1917 de intentar causar insubordinación, deslealtad, rechazo del deber en las Fuerzas Armadas y obstruir el servicio militar obligatorio de reclutamiento y alistamiento de los Estados Unidos mientras estaba en guerra. El 21 de junio, 7 de ellos, incluido Rutherford, fueron condenados a 20 años de prisión. Entonces la Watchtower fue advertida de que retiraran todos esos libros, porque contenían páginas llenas de sedición, criticando la guerra. La Watchtower se inmiscuyó en asuntos de guerra, no mantuvo su neutralidad, se opuso a la guerra. Yo también estaría en contra, pero se suponía que la Watchtower se tenía que mantener neutral y no inmiscuirse en los asuntos de la guerra, ni apoyándola ni ponerse en contra. Pero la Watchtower publicó ese libro diciendo que la palabra patriotismo no estaba en la Biblia, y que los soldados americanos iban a Europa a una guerra sin sentido, a morir por gusto, que no regresarían vivos. Entonces todas esas cosas bajó la moral de los soldados americanos que iban a pelear por su país. Eso fue considerado como traición a la patria y sedición. Por eso fueron presos, porque Rutherford no hizo caso y siguió publicando sus artículos
en un panfleto que si bien le confiscaron todos sus libros, siguió insistiendo en lo mismo, publicando eso en unos panfletos que repartió por todos por todas partes, donde insistía en lo mismo, que ir a la guerra era ir a una muerte segura. Y por haber insistido en eso y haber repartido panfletos que eran los mismos que estaban en las 6 páginas del libro del Ministerio Terminado, fueron metidos en prisión por sedición y traición. Se lo ganaron bien, pues, porque no obedecieron al gobierno americano de no publicar cosas que bajaban la moral del soldado americano, pues. Entonces fueron a prisión por razón justa, y eso no lo dicen acá. Dice, cuando estaba preso Rutherford con sus directores, tenía que elegirse al presidente de la Watchtower, y no sabían si Rutherford iba a salir libre y si iba a poder seguir trabajando a favor de la obra. Entonces Rutherford de la cárcel dijo lo siguiente, y aquí lo vemos, dijo aquí abajo, ¿no? Dice que Rutherford ordenó desde la cárcel que eligieran a Evander Coward, y dijo de él lo siguiente, aquí lo leemos, de él dijo que era un hombre calmado y prudente y que estaba consagrado al Señor. Yo me pregunté, ¿quiere decir que el resto de estudiantes de la Biblia no lo estaban? Estos que estaban en la cúpula de la sociedad en ausencia de Rutherford. Quiere decir que el único consagrado y calmado, prudente, que estaba consagrado al Señor, era él y nadie más. ¿Por qué dijo que eligieran a Evander Coward como presidente? Y de él dijo Rutherford que era un hombre calmado y prudente y que estaba consagrado al Señor. Me vuelvo a preguntar, ¿con eso estaba diciendo que los demás no eran candidatos aptos porque no estaban consagrados al Señor? Una gran pregunta. Bueno, y sigue hablando acá, nada de doctrina, solamente comienza a hablar la historia de cómo ellos salieron de prisión, qué es lo que pasó cuando salieron de prisión. Habla de Macmillan, que era uno de los que estuvo preso con Rutherford, explica qué es lo que pasó cuando salieron de prisión, cuál era la misión de ellos. Y dice acá, pues, cuando ellos salieron de prisión el miércoles 26 de marzo de 1919, antes de que se presentara la solicitud, se puso en libertad a Rutherford y a los otros hermanos. Y continúa diciendo que subraya la parte más importante, para no leer todo. Rutherford dijo cuando salió de prisión, ustedes han peleado para dar testimonio de la verdad. Fíjense, dar testimonio de la verdad. Y quienes lo han hecho han sido objeto de una bendición maravillosa. De la verdad, correcto. Vamos a ver si es cierto que ellos dieron testimonio de la verdad. Continúa en la siguiente página 4. La Watchtower dice pues que cuando Rutherford salió de prisión en 1919, en el mes de mayo 4, es decir, 2 meses después de haber salido de prisión, un domingo 4 de mayo, él dio un discurso titulado La esperanza para una humanidad estresada. Claro, había acabado pues la Primera Guerra Mundial y muchos americanos habían muerto, entonces habían regresado a su país, los que sobrevivieron. Entonces Rutherford entró pues a hacer su predicación en un momento en el cual había desesperanza, había problemas en Estados Unidos, obviamente, y él emprendió su ministerio a partir de 1919. Dice acá que así pues el hermano Rutherford, pese a estar muy enfermo, presentó el domingo 4 de mayo de 1919, fíjense la fecha, la conferencia La esperanza para la humanidad angustiada, en Los Ángeles, California. Asistieron 3.500 personas y centenares más no pudieron entrar. Bueno, así comienza a explicar que dio su discurso, su primer discurso después de haber salido de prisión, aparentemente. Para una asamblea del 5 de septiembre de 1919, el señor Rutherford anunció la publicación de esta nueva revista, The Golden Age, que después se convirtió en Despertar. Esta fue la primera revista que se publicó, si no me equivoco, en el mes de octubre. Fue la primera revista. En el mes de octubre de 1919 se publica la primera revista, titulada La Edad de Oro, hoy Despertad.
Se animó a los estudiantes de la Biblia a ser valientes y predicar con la ayuda de la nueva revista, de Golden Age. Una carta que explicaba cómo había de organizar esta obra decía que todos los consagrados bautizados recuerden que es un gran privilegio prestar servicio y aprovechen ahora la oportunidad de participar en dar este gran testimonio al mundo. La respuesta fue espectacular. Y por acá dice, además a los siervos de Jehová se les había liberado del cautiverio simbólico a Babilonia la Grande, y Jesús había nombrado al esclavo fiel y discreto. Esclavo fiel, usa la palabra esclavo fiel y prudente, que es lo mismo. Los estudiantes de la Biblia estaban listos para la obra que Jehová tenía preparada para ellos. Lo que está diciendo pues es que en 1919 Jesús nombró a su esclavo fiel y discreto, y que se dio inicio al esclavo después de un periodo de inspección que había terminado en ese año, que supuestamente empezó en 1914 a 1919. Yo me pregunté si en 1919 los estudiantes de la Biblia en ese entonces fueron liberados del cautiverio babilónico, el cautiverio simbólico de Babilonia la Grande. Todos sabemos que Babilonia la Grande es la organización de Satanás, Babilonia la Grande. Yo me pregunto, si la inspección empezó en 1914 y terminó en 1919, cuando recién ese año salieron del cautiverio babilónico, ¿cómo pudo Jesús hacer una inspección entrando a la organización de Satanás de Babilonia la Grande para hacer la inspección? ¿Cómo podría Jesús hallar cosa buena en 1914 cuando en ese año, previos a 1919, este grupo de estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová, en esa época estudiantes internacionales de la Biblia, estaban envueltos en la Babilonia la Grande, que era la organización de Satanás? Yo no entiendo cómo Jesús iba a ir a inspeccionar para buscar a su esclavo fiel y discreto, ingresando a una organización como la Watchtower, que estaba formando parte de la organización de Satanás de Babilonia la Grande, que estaban cautivos ahí. ¿Cómo? Yo no entiendo por qué Jesús iría a buscar a su pueblo y entrando a buscar gente dentro de la Babilonia la Grande, que estaban inmersos en la organización de Satanás. No entiendo eso que me puse a pensar, ¿para qué Jesús iría a buscar a su pueblo dentro de la organización de Satanás, que en ese momento estaba la Watchtower antes de 1919? Esa fue mi primera reflexión, porque no somos personas que tenemos el cerebro no solamente para llevar pelo, sino también para usar lo que está dentro de él, que es el cerebro, ¿no? Mi pregunta que me hice fue, ¿por qué Jesús iría pues a buscar a su esclavo fiel y discreto dentro de la organización de Satanás, que es Babilonia la Grande, en la cual estaban ellos cautivos hasta 1919? Sí, es lo que no entiendo, ¿no? En fin, esas son las contradicciones. Y la otra pregunta es, dice Jesús había nombrado al esclavo fiel y prudente. La pregunta es, ¿quién se enteró ahí que Jesús había nombrado al esclavo fiel y prudente, y por qué Rutherford no lo anunció en su discurso que dio en 1919? No aparece en ningún discurso que él hubiera dado desde 1919, 1920, 1921. Ustedes van a observar que en los discursos que él dio, y lo pueden leer, nunca tocó un tema tan gravitante y tan importante como la selección del esclavo y nominación de él mismo en 1919. Hubiese sido lógico que el juez Rutherford hubiese anunciado en este discurso que dio acá en 1919, que dio en este auditorio en Los Ángeles, California, si no me equivoco, titulado La esperanza para la humanidad angustiada. ¿Por qué no dijo en ese discurso que Jesús os acaba de nombrar a estos señores que están acá a la izquierda, por ejemplo, como los más capacitados para que sean su esclavo fiel y discreto? Nunca reafirmó lo que la sociedad Watchtower de ahora está poniendo acá, que dice que en 1919 Jesús nombró a su esclavo fiel y discreto. Dice acá, además a los siervos de Jehová se les había liberado del cautiverio simbólico a Babilonia la Grande, liberado en 1919, por supuesto, se refiere a eso. Y Jesús había nombrado al esclavo fiel y prudente. ¿Quién dice en 1919? ¿Quién reafirma esto? ¿Por qué no lo dijo Rutherford en su discurso que dio en California, Esperanza para una humanidad angustiada? ¿Por qué no dijo que él había sido nombrado como el esclavo fiel y discreto para el método espiritual, junto con los más capacitados? Nunca tocó ese tema.
hubiera sido una notición importante para que él lo diera en su discurso a la nación, diciendo que él ha sido nombrado por Jesús para dar el veto oportuno y verdadero. De ahí en adelante, de 1969 en adelante, con un grupo de ungidos de los más capacitados, nunca dijo nada al respecto en sus discursos. ¿Por qué no estaba enterado de eso? Porque él jamás pensó que él había sido nombrado como el esclavo fiel y secreto, porque como ya he explicado en otro video, el señor Radford publicó un libro en 1921 titulado El arpa de Dios, en donde él, en el párrafo 420, dice que sin duda alguna el único esclavo fiel y secreto fue el pastor Russell. Eso quiere decir pues que si en 1921 dice eso, quiere decir que en 1919 él no tenía ni la mínima idea que ese esclavo fiel y secreto era él y un grupo de ungidos más capacitados de la Watchtower. Esta es una mentira, pues. Esta es una afirmación falsa que pone acá la Watchtower, diciendo que se había nombrado el esclavo fiel y secreto en 1919, es decir, la primera nominación del esclavo. Pero los estudiantes de la Biblia no estaban enterados de eso, ni los feligreses ni la cúpula de los más capacitados, entre ellos Radford como presidente y sus directores, los más capacitados, que ellos habían sido nombrados como la clase colectiva del esclavo fiel y secreto. Ni idea tenían de eso. No dijo para nada que el esclavo fiel y secreto era él y un grupo de ungidos que estaban con él, los más capacitados, que eran el esclavo fiel y secreto. Bueno, amigos, yo les quiero mostrar ahora a ustedes, mostrarles a ustedes qué fue lo que dijo el señor Rutherford una semana antes de dar este discurso de mayo 4. Yo les voy a enseñar a ustedes un discurso que él dio, como él salió de prisión en el mes de marzo. En el mes de abril, el mes siguiente de la fecha 28, da un discurso que muestro a continuación y que se publicitó mucho en los diarios de esa época, donde él declaraba en el mes de abril 28, estamos una semana antes de este discurso de mayo 4, o sea, estamos hablando del mes de abril de 1919, del día 28 de abril. Les voy a mostrar qué cosa dijo una semanita antes nomás, en un discurso que él dio y que se publicitó en los diarios en primera plana. Él apenas había salido de prisión a finales, como hemos visto, de marzo. Y un mes después da un primer discurso previos a este, titulado La esperanza para la humanidad angustiada. ¿Y qué cosa fue esas buenas nuevas que él comenzó a predicar a partir de 1919, como esa obra de predicación que tenía que dar testimonio que esto era una bendición maravillosa bajo la dirección de Jesucristo? Entonces la pregunta es, ¿por qué la Watchtower no pone acá qué fue lo que él anunció en estos discursos? Porque a partir de 1919 empezó Radford con la campaña de los millones, anunciando que millones que ahora viven no morirán jamás, refiriéndose que la gente que vivía en ese entonces, en 1919, pasarían vivos el Armagedón, que vendría en 1925. Y por eso dijo, millones que ahora viven no morirán jamás, que fue una gran sorpresa cuando él usó esa expresión, porque la gente que vivía en ese entonces pensarían que nunca morirían, porque el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina y ellos entrarían al nuevo mundo, a ese paraíso restaurado que Radford les prometía, que está a la vuelta de la esquina, y que millones que ahora viven pasarán a ese nuevo mundo. Pero eso no lo dicen acá, muy convenientemente. Lo ponen a Radford como un gran predicador que empezó una obra ministerial en 1919, cuando se nombró el esclavo fiel y secreto, supuestamente a él, encargado para anunciar esa gran obra de predicación, decididos, como dice acá, decididos a predicar y listos para el crecimiento futuro. Dice el número del 1 de agosto de 1919, esta revista anunció que se iba a realizar una asamblea en septiembre, y de ahí se dijo que tenían mucho que hacer y empezar la obra de predicación a todas las naciones con la ayuda de la revista Golden Age que vemos acá, y que esto era un gran testimonio al mundo, que los estudiantes de la Biblia tenían tenían ese gran privilegio, prestar servicio
y aprovechando la oportunidad de participar en dar ese gran testimonio al mundo. Nos dice cuál era ese testimonio, que lo voy a poner acá, y ese testimonio era anunciar que el mundo ya había terminado y que ellos sobrevivirían al Armagedón, que estaba a la vuelta de la esquina para 1925, que millones que ahora viven no morirían jamás. No dice acá que en 1920, el año siguiente de 1919, el juez Rutherford publica su folleto titulado Millones que ahora viven jamás morirán, que contenía todo el discurso que él daba pues acá, a partir de 1919, donde él aseguraba al mundo que el Armagedón vendría en 1925, resucitarían los patriarcas, los hombres fieles de la precristiandad como Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, Josué, Samson, en fin, todos los hombres fieles de la precristiandad, para habitar la tierra en un paraíso restaurado. Y para ello construyó Betzarim, para prepararles una casa de alojamiento en 1929. Bueno, esto no lo dicen acá, pues lo ponen al señor Rutherford como un gran patriarca, digamos así, que inició la obra de predicación como esclavo fiel y discreto a partir de 1919, que fue un hombre que salió de la cautiverio de Babilonia la Grande en 1919, que se cogió el esclavo fiel y discreto en ese año, que fue nombrado otra vez presidente de la Watchtower cuando salió de prisión por votación popular. En fin, toda esta es la historia que cuentan acá de lo que ocurrió en 1919. No hablan nada de doctrinas, pero sí ponen acá que él salió pues aquí, que el hermano Rutherford dice acá, presenta un discurso en la asamblea de Cedar Point, Ohio, en 1919. Caramba, el gran profeta. Pero lo que nos ponen acá pues es que después de su muerte, todos sus libros que él usó para dar la obra de predicación a partir de 1919 se echaron a la basura porque eran alimentos chatarra. Eso no lo ponen acá, lo ponen como si fuera un gran hombre que Dios utilizó poderosamente para iniciar la predicación en 1919 en adelante, como el esclavo fiel y discreto. Todo un cuento chino, pero no cuentan que después de su muerte todos sus libros que supuestamente sirvieron para esa gran obra de predicación, para dar testimonio de la verdad, como dice acá, acabaron en la basura en 1942. Todos sus libros, ninguno se salvó de la destrucción, porque el señor Noble y el señor Frank consideraron que esos eran alimentos que tenían poco valor como alimento espiritual, que no eran la verdad. Por eso se echaron a la basura en 1942, cuando apenas murió el señor Rutherford. Todos sus libros no se publicaron nunca más, no se vendieron. Eso no lo dicen acá, como tampoco dicen acá que el señor Rutherford no creyó jamás que en 1919 se hizo la primera nominación del esclavo fiel y discreto, que lo apuntaban a él y a un grupo de sus colaboradores los más capacitados. Él no tiene ni idea de eso, ni la mínima idea de eso. Solo se afirma en esta atalaya de octubre de 2019 porque el papel aguanta todo. Esto es para engañar pues a los tíos que va incautos que leen esta revista y ven pues a Rutherford como un gran hombre y no tienen idea que este hombre fue más odiado por todos los suertes de la vida porque era un hombre prepotente, duro, implacable, mala persona. Por eso cuando apenas murió, Nor le tenía un rencor muy grande junto con Francis y dijeron, de hoy en adelante tiremos a la basura todos los libros de él, de Rutherford, y nunca más se publicaron. Y Nor y Franz pues comenzaron a publicar sus propios libros como luces nuevas, frescas. Claro, eso no se dice. Ahora, para mostrar una prueba, voy a mostrar a ustedes una revista de la época, del año del mes de abril de 1919, una semana antes que él diera este discurso titulado La esperanza para la humanidad que vemos acá, que fue dado el mes siguiente a inicios de mayo, del día 4. Voy a mostrarles ahora del 28 de abril de ese mismo año, o sea, una semana antes. ¿Qué es lo que decía Rutherford, pues, como ese gran noticia para predicar a partir de 1919 en adelante? ¿Qué fue esa gran noticia? Como la verdad que dice acá, decidos a predicar la verdad. Veamos pues, queridos amigos. Bueno, queridos amigos, aquí les muestro un diario de la época, del diario Tribuna Oakland, es Oakland Tribune, y acá vemos la fecha muy claramente. El lado superior derecho dice abril de 1919, y el título que ponen acá en este diario en primera plana es Rutherford at Auditorium says
world has ended. Dice, Rutherford dice en el auditorio donde dio su discurso que el mundo ha terminado. El mundo ha terminado. El sucesor, dice abajo, el sucesor del pastor Russell declara que una nueva era ha comenzado y que la muerte pronto cesará. Y acá vemos pues muy claramente la fecha, por si acaso, es apenas una semana antes. Vamos a usar acá la manito, acá vemos la fecha muy claramente, abril 28 de 1919, es una semanita antes, 6 días antes del 4 de mayo, en donde Rutherford dio su discurso en Los Ángeles, California, donde habla pues de la esperanza para la humanidad angustiada. Esto es justamente una semana antes del 4 de mayo que vemos aquí, después que salió de prisión en marzo. En abril 28 da este discurso en Oakland, diciendo que el mundo había terminado, y ya lo hemos visto acá, lo he acercado un poco. Vamos, aquí está su fotografía, fíjense. Él declaraba pues lo siguiente, vamos a ver acá abajo, que ya lo tengo ubicado, dentro de todo lo que explica por qué estamos en el fin del mundo. Él decía que estamos en el fin del mundo porque la Biblia profetizaba que en el fin del mundo iba a haber una gran anarquía después de la guerra que había ocurrido en 1919, que hablaba la Biblia que iba a haber una anarquía generalizada y que ya se veía esa anarquía cuando el zar de Rusia fue por una revolución depuesto del poder, y eso era una muestra que el mundo ya había terminado, según él explica en este mismo discurso. Da una explicación por qué había acabado el mundo. Y acá habla pues muy claramente que habría hambres y pestilencias, se estaba cumpliendo. Imagínense, 1919 se hablaba de hambres y pestilencias, hace 100 años atrás. ¿Y qué cosa continúa su discurso de Rutherford en 1919? Acá él dijo acá: millones que ahora viven no morirán jamás. Vamos a asegurar, al final de la página, en el diario, en el Oakland Tribune, este diario se titula así, dice en su discurso el señor Rutherford, diciendo que millions will never die, es decir, abajo dice, millions now living will never die. Millones que ahora viven, no se preocupen, no van a morir ustedes, señores, porque nunca van a morir, le dice a la gente. Dice, esta afirmación, dice, this statement, esta afirmación, esta declaración, dice él, será sorprendente para muchos, sorprendentes, outstanding, sorprendente. Sin embargo, dice, esta declaración es justo una verdad, como también es una verdad que el mundo ha terminado. Y así lo dice acá. Yet this statement is just as true as it is also true that the world has ended. Esta parte borrada dice, also true that the world has ended. Dice muy claramente, decía Rutherford, una semana antes del discurso de mayo 4 que aparece en la revista Atalaya, 6 días antes él da este discurso en Oakland, diciendo que millones que ahora viven no morirán jamás. Y esta declaración, dice, se verá muy sorprendente para muchos. Sin embargo, esta declaración es justo una verdad, es una verdad, como también es una verdad que el mundo ha terminado. Esa era la enseñanza, pues, que no lo dice en la Atalaya de Rutherford. Esto es lo que ellos predicaban durante la Biblia como una verdad, como la verdad que el mundo había terminado y que millones que ahora viven no morirán jamás. A ver, ¿terminó el mundo en 1919? No, pues. Y millones de personas que vivían en ese entonces realmente no murieron. Toda esa gente que escuchó a Rutherford en dar este discurso, era gente que tenía uso de razón, que ahora están todos muertos. Todos los que escucharon este discurso en 1919 ya están muertos. No pudieron sobrevivir
como él decía, el señor Rutherford decía, que millones que ahora viven no morirán jamás, ya están todos tan muertos. No fue verdad que pasarían al Nuevo Mundo en 1925, esa tierra paradisíaca restaurada, como decía Rutherford, que se iba a convertir en la tierra para el 1925, que iban a entrar ahí todos los que ahora están escuchando, los que no morirían jamás, que entrarían vivos. No vino el Armagedón en 1925, ni fue restaurado la tierra de un paraíso, ni resucitaron los patriarcas. Todo fue una mentira que se predicó a partir de 1919. Claro, eso no lo ponen en la atalaya de octubre de 2019 para engañar a los babosos de Jehová, que no se toma la molestia de investigar qué es lo que ocurrió en 1919 en realidad, y qué cosa fue esa campaña de discursos que emprendió el esclavo fiel y discreto a partir de 1919, dirigidos por Jesucristo, que supuestamente había escogido su clavo en 1919 y nos nombró como tales para anunciar las buenas nuevas a las naciones. ¿Y qué cosa era qué cosa consistía ese anuncio? No lo dice pues en la tarea de octubre de 2019, que fue anunciar una mentira, pues, diciendo que millones que ahora viven jamás morirán, y que esto era una verdad. Aunque parezca sorprendente para muchos, sin embargo, esta declaración es una verdad. It's just a truth. As it is also, como también lo es también una verdad que el mundo ha terminado. Sí es, señores, esto es lo que enseñaba el señor Rutherford como la verdad, señores. Y acá lo vemos también que continuó con esto cuando pasó a dar discursos en otros sitios, diciendo en el año 1921, dice el juez Rutherford que millones que viven no morirán jamás, millones que vivirán para siempre, dice el juez Rutherford. Todo un cuentazo chino explicando que en el diario, quedando en ridículo, pues, es decir, todo lo que escribió y predicó Rutherford y todos los que le ayudaron a esta predicación fue enseñar mentiras. Bueno, y aquí vemos 1925, una fecha muy importante. Esa es la fecha pues que él aseguraba que vendría el Armagedón. Ahora veamos otra revista más. Y acá tenemos el Washington Post del año 1921, del 28 de noviembre, donde Rutherford dijo muy claramente, pues seguía con la campaña de los millones que empezó en 1919 hasta 1925, con esa cantaleta de que millones que ahora viven no morirán jamás. Y acá el señor Rutherford dice lo siguiente, pues: Christ coming to rule in 1925. Judge says, millones que ahora viven no morirán jamás. Y acá lo está diciendo, fíjense ustedes. Dice, Cristo viene a regir en 1925, dice el juez. Millones que ahora viven no morirán jamás. Rutherford declares to theater audience. Rutherford declara en la audiencia del teatro, millones que ahora viven no morirán jamás, porque Cristo viene a reinar en 1925. Esta es la fecha. El Washington Post, Monday, November 28, 1921. 2 años después de 1919 seguía con la cantaleta de que Cristo vendría a gobernar en 1925. Dice el juez Rutherford, millones que ahora viven jamás morirán. Aquí lo vemos en los diarios. Eso no lo dice pues en la tarea de octubre de 2019, porque no conviene decir qué cosa fue lo que comenzaron con la campaña de los millones a predicar a partir de 1919, que se cogió el esclavo, hasta 1925, con un fiasco, porque fue una mentira, pues no fue la verdad, como decía Ralph, porque esto es una verdad, aunque parezca sorprendente, todo esto es verdad. El mundo ha acabado y millones que ahora vienen no morirán jamás. Esa es una verdad, decía. ¿Fue la verdad? No, pues. Y acá habla pues muy claramente que el año 25 acabará la muerte a los que son obedientes de la humanidad. Dice, la era en la que no existirá más muerte comenzará en 1925. ¿Qué está escrito? Dice, everlasting life to all the obedient of mankind. O sea, vida eterna para todos los obedientes de la humanidad. Y desaparecerá la muerte, que comenzará, dice, a deathless era which will begin in de 1925. Es la esperanza sostenida por el juez Rutherford, dice abajo,
is the hope held out by Judge Rutherford, Joseph Franklin Rutherford. Imagínense, eso es lo que decía pues este falso profeta diciendo mentiras a las naciones. Yo me pregunto, ¿esta es la versión de Jehová que está dirigiendo al señor Rutherford en 1919 a su nuevo esclavo fiel y discreto para anunciar una falsedad? Quiere decir que Jehová estuvo dirigiendo con Jesucristo a su esclavo nominado en 1919 para anunciar con una campaña llamada la campaña de los millones una falsedad, anunciando el fin del mundo para 1925, que era el momento que Jesús iba a reinar, y era la vida eterna para los que eran obedientes a Dios, y que la muerte cesaría a partir de 1925. Christ coming to rule in 1925, Judge says, millions now living will never die. Rutherford declares to theater audience. Aquí vemos la fecha, pues, ¿qué diario lo estaba diciendo? The Washington Post. Ahí está, estos no son cuentos chinos. The Washington Post, lunes, noviembre 28, 1921, publicando con bombos y platillos en los diarios que los docentes de la Biblia hoy anunciaban el fin del mundo para 1925. Esto demostró que la Watch Tower no estaba dirigida por Dios ni Jesucristo a partir de 1919, que todo fue una mentira, porque Dios no puede estar detrás de un engaño, pues, detrás de un engaño desde 1919 hasta 1925, pues, son 6 años de mentira. No puede estar Dios detrás de un engaño dirigiendo a este esclavo falso, pues, de un falso profeta. Pues piensen con la cabeza, esto no puede ser religión verdadera. Claro, como repito, eso no lo dicen pues ahí en la atalaya de octubre de 1919, no lo ponen, pues ¿qué cosa fue lo que anunció a partir de 1919 los estudiantes de la Biblia a las naciones como gran obra de predicación? Una mentira a las naciones. Eso no lo ponen porque no conviene. Por eso todos los libros del señor Rutherford acabaron en la basura en 1942. Estas son pruebas, amigos, que yo pongo porque la WhatsApp no le va a poner estos recortes periodísticos, estos clips periodísticos de la época, no se los va a poner porque no le conviene. Pues ahí está, noviembre 21. Dice el juez Rutherford, aquí lo vemos a la derecha, que viene Jesús en 1925 y que cesará la muerte. ¿Eso ocurrió? ¿Fue verdad? No, pues fue una mentira. Entonces, como hemos visto, para escoger la religión correcta, de acuerdo a la atalaya del 1 de noviembre de 1 de diciembre de 1991, página 7, dice cómo escoger la religión correcta, y dice que la guía que debemos seguir es, si la religión que está enseñando o enseñó mentiras, no puede ser la religión verdadera. Vean la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera, y esa debe ser nuestra guía. Y acá nos demostramos que esta religión es falsa, que es para engañar a bobos e incautos, porque la Watch Tower no le dice toda la verdad, que este esclavo nominado en 1919 emprendió una obra de predicación bajo la dirección de Jesucristo, anunciando una mentira, un armagedón para 1925, a partir de 1919 hasta 1925. Una falsedad. Y eso catapultó al jurado como el más grande falso profeta. Bueno, queridos amigos, gracias por escucharme, y espero que este video también les sirva para poder darse cuenta que la Watch Tower no es sincera con ustedes cuando publica en la revista Atalaya medias verdades y no cuentan la realidad de las cosas, como hemos visto con respecto al origen del esclavo fiel en 1919, que fue escogido para anunciar las buenas nuevas a las naciones, a cargo del juez Rutherford, como ese esclavo fiel discreto, junto con los otros estudiantes de la Biblia de ese entonces, los más capacitados, que también formaban parte de este esclavo, para anunciar al mundo, dice la Watch Tower en esa atalaya de octubre de 2019, edición de estudio, para anunciar la verdad, las verdades. Y no dice en esa atalaya cuáles fueron esas verdades que anduvieron predicando el juez Rutherford a partir de 1919 hasta 1925, titulado La campaña de los millones, esos discursos que se emprendió a partir de 1919 y dio origen en 1920 a un libro un folleto, y lleva el mismo nombre, Millones que ahora viven jamás morirán, donde se anunciaba
el fin del mundo para 1925 y la resurrección de los patriarcas, los hombres fieles de la precristiandad, y que las personas que vivían en ese entonces no morirían jamás porque tenían la posibilidad de entrar al paraíso restaurado vivos, sin haber muerto, para 1925, unos cuantos años más. Todo fue una farsa, un engaño, una campaña de predicación enseñando mentiras, falsedades, como falsos profetas que fueron, supuestamente dirigidos por Jesucristo. Eso es imposible, porque Jesucristo no puede estar detrás de un escalafón discreto que salió a partir de 1919 a anunciar las buenas nuevas a las naciones, y esas buenas nuevas a las naciones consistían en anunciar el fin del mundo para 1925 y la resurrección de los patriarcas, los hombres fieles de la precristiandad, para habitar la tierra en un paraíso restaurado para ese año de 1925, que final de cuentas fue todo un fiasco e hizo al juez Rutherford un asno. Bueno amigos, gracias por su atención y mediten siempre en lo que subo para probar que esta organización de la Watchtower no es la religión verdadera. Muchas gracias y será hasta la próxima.